Las medidas tomadas por el, digamos, superministro de Economía, Sergio Massa, y anunciadas en el día 3 de agosto, en realidad es un poco más de lo mismo y hay cosas que no resuelve. Primero y principal, siguen defendiendo el modelo extractivista agropecuario exportador. Esto es, siguen garantizándole la renta petrolera, minera, agropecuaria y financiera, que son las principales rentas. Esas cuatro rentas siguen siendo garantizadas por el gobierno de Alberto Fernández, como desde el primer día. O sea que el modelo económico es ese modelo, rentista hacia un sector de la sociedad a costa de bajos salarios. No desocupación, porque con los bajos salarios no necesitan desocupación. La prueba palpable del bajo salario es que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2015, el salario promedio por el RIPTE, que es un salario de los trabajadores registrados promedio, trabajadores con aportes que hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, era de 15.600 pesos. A un dólar de 9 pesos con 10, esos son 1.700 dólares. En junio, también ese RIPTE por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, apenas era el equivalente al tipo de cambio oficial de 1.043 dólares. Y ahora, con este tipo de cambio indefinido, como vamos a pasar a explicar, indefinido, va a estar en 700, 750 dólares. O sea que el modelo rentista de maximización de ganancia en los sectores nombrados, petrolero, minero, agropecuario y financiero, a costa de bajos salarios y baja participación de los trabajadores en el ingreso. Eso es el modelo ese es el modelo. El plan es el plan del Fondo Monetario Internacional, hasta los menores detalles. El ajuste monetario, que el Banco Central no financie más del 1%, que ya lo sobrepasó, del producto al Tesoro de la Nación. Las medidas de esta segmentación energética, que inclusive como no les alcanzó, van a ser peor, porque quieren solamente subsidiar hasta 400 kilowatts por familia. En mi caso, yo vivo en un departamento de 2 ambientes y gasté el mes pasado 574 kilowatts y mi mujer y yo trabajamos todo el día. O sea que es un porcentaje insignificante lo que van a subsidiar y el resto lo vamos a tener que pagar a tarifa plena. Entonces, las medidas son funcionales al modelo económico extractivista, agropecuario, exportador y financiero. Y insertan el plan que diseñó el Fondo Monetario Internacional para Argentina y que vino cumpliendo Martín Guzmán. El principal objetivo de Sergio Massa en este momento es tratar de recomponer las reservas internacionales del Banco Central. Y acá viene lo lamentable. Nosotros tuvimos, no puedo tomar diciembre porque asumieron el 10 de diciembre, pero tuvimos desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2022, último dato conocido, en 30 meses, un superávit comercial. Las exportaciones superaron a las importaciones en 30.600 millones de dólares. 30.600 millones de dólares. Solamente 8.800 millones de dólares se utilizaron para pagar intereses de la deuda pública. Deuda que no se investigó, que Alberto Fernández, el 1 de marzo del 2020, cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, dijo que iba a investigar hasta las últimas consecuencias y obviamente no lo hizo. Y estamos pagando los intereses de esa deuda que no sabemos cómo se originó ni a dónde fue, dónde se hicieron esa cantidad de dólares que estamos pagando y que tomamos como deuda pública, porque la tomó el Estado, se la vendió el Banco Central, el Banco Central se la vendió a través de los bancos a los principales dueños de este país, a las principales empresas y personas dueñas de este país. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares, encabezadas por Telefónica Argentina, Movistar, que compró 1.248 millones de dólares en los 4 años de Macri, y Pampa Energía, que compró 903 millones de dólares en esos 4 años. Ninguna de esas dos empresas y ninguna de las 98 restantes pueden demostrar en sus balances de dónde sacaron los recursos para comprar la cantidad de dólares que compraron. O tuvieron pérdidas operativas, este famoso Edby que dijo alguna vez la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta, que es el núcleo duro de la ganancia, o directamente la liquidez, lo que se llama efectivo o equivalente a efectivo, no da esa suma para nada, da una suma muchísimo menor, en algunos casos es solamente un tercio de lo que compraron. No se investigó esa deuda, tampoco las personas.
sin embargo el gobierno no le dijo, el Banco Central no le dijo, primero pagate la deuda vos con tu plata que compraste y después te financio yo lo que te resta. No, le dio todo para pagar las obligaciones negociables y los intereses a Arco. Y como Arco era toda la demás. Esto es inadmisible. Llegamos a atacar con menos reservas internacionales. Cuando asumió Alberto Fernández, las reservas internacionales del Banco Central eran 45.000 millones de dólares. Hoy, 4 de agosto del 2022, son 38.000 millones de dólares. Tuvimos un brutal superávit comercial y tenemos 7.000 millones de dólares menos de reservas brutas que cuando asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019. Todo este zaparrancho ahora trata de Massa de decirnos, como hizo Prat Guy, como la lluvia de inversiones, que el campo está dispuesto a adelantar, el campo y otros sectores que no definió, puede ser minero, que puede ser mineros, las automotrices y los exportadores, están dispuestos a adelantar 5.000 millones de dólares. ¿A qué tipo de cambio? Porque esto es lo que no dijo, en ningún momento dijo no vamos a hacer una macro devaluación, pero también dijo que iba a dar DNU, decreto de necesidad de urgencia para cada caso, para poder, él dice, promover las exportaciones del campo, como se necesitaron, de la industria automotriz y de la minería. DNU y necesidad de las grandes empresas, que son las que fugaron capitales y son las que ahora van a utilizar el apoyo del Estado para promover exportaciones que no necesitan. Toyota tiene más patrimonio que toda la Argentina juntos. Lo mismo que Arquil, o Ford, o Luis Dreyfus. Bueno. Y las mineras, pensemos solamente en la Barrick. Es ridículo, realmente ridículo. Como si todo esto fuera poco, como dicen los vendedores colectivos, como si todo esto fuera poco, que no define cuál va a ser el tipo de cambio, el mercado no les creyó. El mercado, como se llaman ellos, el mercado financiero, no les creyó. Hoy el dólar paralelo está bien, estuvo por debajo de los 300 pesos. Pero entre 300 pesos y el tipo de cambio oficial del Banco Nación, que solamente ya es un indicador como de nada, a 138 pesos es una brecha enorme. Miguel Ángel Pesi les había ofrecido al campo liquidar el 30% de sus exportaciones al tipo de cambio ahorro, o sea, 200 pesos, con lo cual la devaluación es un 40%. Y el 70% restante una cuenta indexada de acuerdo al dólar LIC, que el dólar LIC es el tipo de cambio oficial, cómo se ajusta el tipo de cambio oficial. O sea que si hay una devaluación, la tenemos que pagar nosotros. Asumiendo todo el riesgo nosotros, no lo aceptaron. Porque ahora, a Massa, por ser Massa, le van a adelantar exportaciones por 5.000 millones de dólares. Que es probable que gran parte se haya realizado y que no se haya aplicado el precio. O sea que las exportaciones se realizaron. Porque no nos olvidemos que la Argentina es solamente el 0,3% del PBI mundial. El 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo. Pero somos el 10º exportador de alimentos y el 3º exportador de soja. En soja somos importantes, y lo que está más pisado, lo que está en Silo Bolsa, aunque creemos que realmente alguna parte ya está vendida, porque como somos tan importantes en alimentos, son grandes operadores mundiales lo que tenemos en la Argentina. Cargill, Louis Dreyfus, Glencore, ADM, Bunge, son grandes Costco, son grandes operadores mundiales. Ellos seguramente ya tienen colocada la soja esta que aparece como que no vendida. La deben haber vendido, debe haber un preacuerdo vendido y debe olvidar el precio está en dólar. La tonelada de soja en Chicago vale 600 dólares. Si acá el dólar vale $1, vale 10, vale 100, vale 1000, a ellos no les interesa, vale 600 dólares. O sea que el precio hacia afuera está vendido, lo que no está corroborado y por eso no termina el contrato es cuál fue el precio hacia adentro. Se supone que son más de 20 millones de toneladas de soja que están en estas condiciones, o retenidas o vendidas y no liquidada la operación. 20 millones de toneladas de soja, 600 dólares de tonelada son 12.000 millones de dólares. Según el gobierno, según lo que denunció Sergio Massa, en los próximos 60 días se van a liquidar 5.000 millones de dólares. Ver para creer. De hecho, el mercado hoy no le creyó. Y por último, no nos olvidemos esa idea que tenía Massa que había que salir de la deuda en dólares para tomar la deuda en pesos. La deuda en pesos, o sea, los títulos en pesos, casi todos ajustables por inflación, de acá a fin de año, suman 2,8 billones de pesos. En el mes de septiembre hay que pagar más de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos de títulos indexados por inflación y también por dólar link, o sea, por este dólar oficial. Más un plus, 14, 6, 8% de interés. 2,8 billones de pesos hay que pagar de acá hasta diciembre. Y el gobierno está tratando de renegociar con una parte, se supone que más de la mitad están en organismos públicos. ANSES y otros
fondos fiduciarios, Banco Nación, pero aunque sea un 40%, un poco más del 40% está en manos privadas. Y eso es lo que no se sabe qué va a darle a cambio para que acepte canjear esos títulos de vencimiento, prorrogar el plazo y de esa manera no tener la liquidez que tenemos hoy. Con el déficit fiscal ya está todo dicho. Entender que es un 2,5 cuando los 24 días que estuvo el equipo de Silvina Batakis, Martín Di Vela, que fue su secretario de Hacienda, y lo está publicado en la página web del Ministerio de Economía, demuestra que al 30 de junio no era como decía Martín Guzmán, que había gasto bajo la alfombra que no se habían tomado en cuenta y que el total del déficit fiscal era de casi 1 billón de pesos. Casi 1 billón de pesos de déficit fiscal al tipo de cambio oficial, ahí sí tenemos el tipo de cambio oficial de junio, de 130 pesos por dólar, es equivalente a 6.700 millones de dólares. Ese es el déficit fiscal que Massa quiere reducir a costa de hacer esta nueva reinterpretación del subsidio energético y otras que nos esperarán en el futuro inmediato. Y ya que hablamos de recursos energéticos, vamos a decir que el total de subsidios de energía y de transporte, que es lo que Massa trata de reducir, el año pasado fueron el equivalente a 11.000 en pesos, pero equivalente a 11.000 millones de dólares, 2,6% del PBI. Todos estos números demuestran los grados de descalabro en que nos encontramos y pese a que Massa adhiere, suscribe, se pone al servicio de un modelo extractivista, agropecuario, exportador y financiero, pese a que acepta el plan del Fondo Monetario Internacional, las medidas son claramente insuficientes como para dar una solución en este corto plazo.